Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este encuentro del delito de lavado de activos organizado por el Instituto de Estudios Judiciales. Les agradecemos su presencia y sobre todo la presencia a Mariana Quevedo y a Viviana García, que son las disertantes del día de hoy. Y bueno, no les quiero quitar más tiempo, que ya pueden comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Les pedimos disculpas por la demora, pero bueno, tuvimos unos problemas técnicos de último momento. Empezó acá. A ver, un segundo, Papá. Bueno, la idea de esta reunión, nuestra idea de esta jornada es que podamos ir teniendo una interrelación a la vez que exponemos el tema, así que bueno, si quieren hacernos algunas preguntas, tienen que levantar la mano y nos pueden interrumpir cuando así lo deseen. Bueno, ¿podemos comenzar con el PowerPoint? Ahí se está compartiendo, ni bien lo puede ver. Ahí está. Bien, el tema que nos convoca hoy es el sistema vigente en el país en materia de prevención de lavado de activos. Pasamos a la próxima slide. Bueno, cuando hablamos de lavado de activos y de prevención de lavado de activos, tenemos que tener en cuenta que se trata de una regulación que existe a nivel internacional. Hay un organismo rector en la materia, que es el GAFI, y que depende de la OCDE, y un organismo regional que es el GAFISUR. Estos organismos, y especialmente el GAFI, es el que emite las recomendaciones en materia de prevención de lavado de activos. Actualmente existen 40 recomendaciones, se las conoce como las 40 recomendaciones GAFI, y contienen ciertas previsiones relacionadas con el delito de lavado de activos y con la financiación del terrorismo. A su vez, existen también ciertas recomendaciones que se refieren a la autoridad de aplicación en materia del sistema de prevención de lavado de activos, autoridades de investigación, ciertas medidas que el país debe tener en cuenta para poder efectivamente perseguir el delito de lavado de activos. Siempre distinguimos dos cuestiones: el delito de lavado de activos propiamente dicho y el sistema de prevención. El sistema de prevención apunta a detectar maniobras de lavado de activos y a poder investigar en sede administrativa estas maniobras para ver si efectivamente existe o se puede perseguir penalmente el delito. Pasamos a la que sigue. Este gráfico que se ve parece bastante complejo, pero cuando lo vemos es más sencillo. No sé si lo pueden apreciar todos. Vemos el universo de sujetos obligados, que hoy vamos a hablar un poco de eso, y vamos a hablar también hoy de cuál es el rol de la Unidad de Información Financiera, que es el organismo que en nuestro país es el que tiene la competencia primaria en lo que tiene que ver no solamente con el dictado de normas de prevención de lavado de activos, sino también en lo que tiene que ver con la investigación administrativa, o sea, digamos, previa a iniciar una causa. Hoy vamos a ver el tema de prevención, mañana vamos a ver un poco el tema de lo que es el delito de lavado de activos. Acá cuando vemos el gráfico, vemos todo el universo de sujetos obligados, vemos al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la FIP, el INAES, y vemos también la Unidad de Información Financiera y algo que está en el centro, que se llama matriz de riesgo, que es justamente cómo trabaja el sistema que utiliza la UIF para llevar adelante su competencia primaria. Y vamos a ver un poquito, que hoy vamos a tratar de ver un poco todo, lo que tiene que ver con qué pasa con los sujetos obligados, qué pasa con los reportes, cuándo hay que reportar, qué pasa si un sujeto obligado no reporta,
Todo eso vamos a intentar de explicarlo como para poder llevarnos hoy un pantallazo de lo que es el sistema de prevención de lavado. Bien, más adelante vamos a volver con este gráfico, por ahí con los conceptos ya explicados para que los puedan observar en mayor detalle. Vayamos a la próxima slide, que es la unidad de información financiera. En esta materia rige la ley 25246. Esta ley es la que el año 2000 crea a la unidad de información financiera. Es un organismo autárquico en la órbita del Ministerio de Economía actualmente. Está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un consejo asesor. En este consejo asesor hay funcionarios de distintos organismos que tienen relación con la prevención o con el lavado de activos. Por ejemplo, hay un consejero de la AFIP, uno del CNB, uno del Banco Central, y así son distintos funcionarios que a través de su competencia específica intervienen en el ámbito de la UIF. Y después tienen las direcciones operativas, la de análisis de operaciones, la dirección que regula, que hace las normas de regulación, tiene una dirección que apunta a la querella y a la parte penal, que ahora vamos a ver también, que interviene la UIF, tiene una dirección que apunta al contralor, a la supervisión del sistema de prevención por parte de los sujetos obligados, y otra que se encarga de sancionar frente al incumplimiento. Pero bueno, de acuerdo a lo que establece el artículo 6 de la ley 25246, la UIF, como se la conoce usualmente, es el organismo que se encarga del análisis, del tratamiento de la información que recibe y de su transmisión al Ministerio Público Fiscal a los efectos de prevenir y de impedir el delito de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Pasamos a la que le sigue. Así vemos que digamos, la competencia primaria de la UIF es analizar esos actos, actividades y operaciones que puedan estar siendo utilizados como mecanismos de lavado de activos. Y en todo caso, en el caso puntualmente de los reportes de operación sospechosa, en el caso de detectar una maniobra que podría llegar a constituir un delito de lavado de activos, lo trabaja a través de la procedencia del Ministerio Público Fiscal, en el ejercicio, digamos, de las acciones penales. Bueno, como dijimos, es la unidad de información financiera. Este organismo administrativo recibe información. ¿De quién recibe información? La información proviene de aquellos sujetos que la ley 25246 denomina sujetos obligados. Estos sujetos obligados están obligados a reportar operaciones sospechosas. Son ciertos sujetos que por su actividad económica, la legislación y los estándares internacionales entienden que los fondos ilícitos van a pasar por ahí para ingresar al mercado formal. Es decir, que para blanquear, para lavar fondos, lo más probable es que el canal de paso sean estos sujetos obligados. Siempre nos gusta decir que esta valla de sujetos obligados es como una red. A través de esa red tienen que pasar los fondos ilícitos, los fondos lícitos, pero la red tiene que detectar los fondos ilícitos. ¿Cómo lo detecta? A través del sistema de prevención de lavado de activos. Este sistema nace de la ley 25246. Y específicamente está contemplado en el artículo 20, que enumera los sujetos obligados. Los sujetos obligados son los bancos y todas las entidades financieras, las empresas de tarjeta de crédito, las empresas de seguros, los escribanos, las inmobiliarias, los registros públicos de comercio, el Banco Central, la AFIP, la CNB. Hay como una doble categoría de sujetos obligados. Los sujetos obligados privados, del sector privado, que se las conoce como las APNFD a nivel internacional, y los sujetos obligados que están dentro de la ley de entidades financieras
Y a su vez podemos hacer otra distinción entre sujetos obligados privados y sujetos obligados públicos. Dentro de los públicos está el Banco Central, la CNB, la Superintendencia de Seguros, el INAES. Estos sujetos obligados tienen la particularidad de tener que cumplir ellos con las normas de prevención y a su vez ellos tienen cierto tipo de regulación en materia de prevención de lavado de activos y de supervisión respecto de los sujetos obligados que están dentro de la órbita de su competencia. Por ejemplo, el Banco Central es sujeto obligado, tiene que cumplir con las normas de prevención, pero a su vez la UIF le delegó la facultad de supervisar a cada uno de los bancos que están registrados en el país. Así que bueno, ese es el panorama de estos sujetos obligados. Estos sujetos obligados envían información a la UIF. ¿Qué información envían? ¿De todas las operaciones? No, únicamente envían reportes de operaciones sospechosas. Vamos a ver ahora cómo hacen estos sujetos obligados para detectar una operación sospechosa. A ver, pasemos a la próxima, que es el artículo 21, inciso A de la Ley 25/2046. Dijimos, artículo 20 establece quiénes son los sujetos obligados. Ahí lo mencionan. Por ejemplo, están incorporados también las asociaciones sin fines de lucro, los clubes de fútbol, las inmobiliarias y los demás sujetos que ya les mencioné. Ahora, hay algo que en materia de prevención de lavado de activos que llamamos la DDC. ¿Qué es la DDC? Esta DDC está contemplada en el artículo 21, inciso A de la ley. Es la debida diligencia en el conocimiento del cliente. Los sujetos obligados tienen que conocer a sus clientes, tienen que conocerlos nominalmente, saber quiénes son, saber su domicilio, saber cuál es su actividad. ¿Cuáles son sus operaciones habituales? O sea, porque ahora vamos a ver qué es lo que caracteriza una operación sospechosa, ¿no? Porque no se caracteriza per se. O sea, es decir, cuando el banco o uno, por ejemplo, hace una transferencia o recibe un dinero, por ejemplo, yo puedo recibir en mi cuenta bancaria 5 millones de pesos. ¿Es una operación sospechosa? Bueno, el banco, para determinar si es sospechoso o no, lo que va a hacer, me va a intimar a que yo acredite el origen de los fondos. Puedo haber vendido mi auto, puedo haber hecho alguna operación también grande de algún mobiliario o incluso alguna operación inmobiliaria, y entonces voy, lo acredito y entonces el banco no reporta, porque si el banco entiende que obviamente que no, habitualmente yo no tengo 5 millones de pesos en mi cuenta, pero es el tener hoy 5 millones de pesos en mi cuenta, obedece a una transacción y lo justifiqué, entonces el banco no reporta. Ahora, si el banco me intima, no alcanza con lo que yo explico, no alcanza, en ese caso el banco debe reportar. Pero ¿qué pasa? Si estamos hablando, por ejemplo, de la firma Coca-Cola, 5 millones de pesos es nada. Con lo cual, a esto se refiere con la debida diligencia. O sea, no es lo mismo, yo como una persona humana, que una trabajadora, no tengo la misma capacidad económica o la misma, digamos, los mismos movimientos bancarios que Coca-Cola, que una multinacional, o que, no sé, una persona en otra situación económica. Bien, ahora vamos a seguir avanzando con el tema, pero la DDC es conocer al cliente, conocerlo nominalmente, conocer qué hace. Después vamos a hablar del perfil, porque el sujeto obligado tiene que tener un perfil de actividad que justifica las operaciones de su cliente. Ahora vamos a avanzar en el tema. Pero ahora nos centramos en esto. 21, inciso A, DDC, debida diligencia en la identificación del cliente. 21, inciso B, y si podés pasar el slide, es el deber de reportar operaciones sospechosas. Todo esto del artículo 21 luego es regulado por resoluciones de la Unidad de Información Financiera. Pero veamos el concepto de operación sospechosa que nos la da la ley. La ley en el 21, inciso B, que tiene en cuenta la experiencia y la idoneidad del sujeto obligado. Ese sujeto obligado, como les dije, por su actividad específica en el mercado argentino,
es que fue nominado por la ley para estar en ese lugar. Y su experiencia y su idoneidad pesa mucho para que él pueda advertir una operación sospechosa. Entonces la ley dice que la operación sospechosa es una operación inusual que no tiene justificación económica o jurídica, o que tiene una complejidad que no es común y que al sujeto obligado le llama la atención. Estas operaciones, en mi actividad que hago hace 20 años, no la vi nunca, aparece ahora, algo hay. Puede tener una sospecha y eso es suficiente para que reporte esa operación sospechosa. Entonces, hasta ahora nos quedamos con este concepto del 21b de la operación sospechosa. Por ende decíamos, no todas las operaciones que realice un sujeto obligado, pensemos en un banco o en un escribano, van a ser reportadas. No, únicamente las que cuadren acá, en operaciones sospechosas. Y la segunda parte del 21 inciso B le da la facultad a la UIF de regular el sistema de prevención de lavado de activos. Y ahí es cuando la ley dice que la Unidad de Información Financiera, a través de pautas objetivas, puede establecer la modalidad, la oportunidad y los límites del cumplimiento de esta obligación de reportar operación. Y finalmente el 21 inciso C, a ver si pasamos el slide. Perdón, eso que dijo recién Mariana, en la filmina que habíamos visto, que parecía que tenía un montón de información, es lo que es la matriz de riesgo, claro. Es lo que determina la matriz de riesgo, que digamos son pautas objetivas que uno las va calibrando para darle, digamos, mayor importancia a los reportes que por alguna cuestión requieren que se le dé cierta visibilización. Por ejemplo, no sé, podemos decir los reportes de funcionarios públicos. Bueno, va a dar, imagínenselo como una especie de semáforo, verde, amarillo y rojo. Va a dar rojo siempre que sea funcionario público, sea un reporte, aunque sea porque es independientemente el monto. O también podemos calibrarlo objetivamente a través del monto. Esas son determinaciones, son decisiones que toma la Unidad de Información Financiera para llevar adelante su tarea. Entonces, recibe todos estos reportes todo el tiempo, recibe el reporte de operaciones sospechosas y el reporte sistemático, después lo vamos a ver. Pero bueno, con todo lo que recibe la UIF pasa su matriz de riesgo y ahí lo riesgoso es lo que la unidad empieza a investigar. Esta matriz de riesgo obviamente es súper movible porque el delito de lavado de activos es movible. Entonces, un reporte que un día es calificado verde, 2 meses después puede ser rojo. O puede ser parte incluso de una operatoria. Por ejemplo, puede haber sido un reporte calificado verde porque no era funcionario, porque no era un monto tan alto, pero bueno. Porque no era novedosa porque la operatoria. Tipología, porque no es una tipología. Pero, no sé, supongamos que una persona que está siendo investigada por un delito de narcotráfico tiene esos reportes, ese reporte verde, obviamente que cambia y también debe ser incorporado en el caso de la causa penal, ¿cierto? Bien, y finalmente el 21 inciso C y el 22 de la ley establece la obligación de secreto. Secreto por parte de los sujetos obligados, que la ley denomina confidencialidad, y secreto por parte de los funcionarios de la Unidad de Información Financiera. El secreto es muy importante, primero, porque no todas las operaciones sospechosas que entran a la UIF son operaciones de lavado de activos. Son sospechosas, entonces tampoco está bueno que entre un reporte de alguien y sea conocido públicamente cuando ese reporte o puede ser verde o se puede hacer la investigación y finalmente no termina siendo una actividad de lavado de activos. Piensen que un sujeto obligado ve una parte de una operación económica de una persona, pero la UIF puede ver todo su patrimonio, con lo cual la UIF puede investigar algo que finalmente resulte justificado. Y la segunda cuestión por la cual pesa esta confidencialidad es por la investigación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fondos ilícitos que se mueven todo el tiempo y lo que hace la UIF es rastrearlos. Si la investigación es conocida, eso permite que esos fondos sean
escondidos, pueden llegar a salir del país, pueden ponerse sociedades vehículos adelante o terceras personas para esconder la pertenencia o quién es el beneficiario final de esos fondos, y eso dificulta la investigación. A su vez, el artículo 21 bis de la ley, que no tenemos una filmina, pero me tomo 2 minutos para contarles que este artículo regula la figura de beneficiario final. Ahora vamos a ver que también, tanto como dijo Viviana, el tema de PEPs, personas expuestas políticamente, y beneficiario final son como puntos muy importantes en el sistema de prevención del lavado de activos. ¿Qué significa beneficiario final? El beneficiario final es la persona física que está atrás de la persona jurídica y quien realmente tiene el control de ese ente societario, del ente ideal. Y la ley lo define diciendo que es quien tiene un control del 20% sobre el capital en una sociedad. Es quien, digamos, toma las decisiones y quien responde como dueño. Pero siempre en materia de lavado de activos apuntamos a la persona física final para saber quién es efectivamente el dueño de una sociedad. Bien, vamos a seguir con las facultades que tiene la UIF. A ver si pasamos el slide. ¿Estoy gritando mucho? Bien, ¿no tienen preguntas hasta acá? No, bueno. Seguimos. Diana. Sí, te escuchamos, Diana. Hola, ¿qué tal? Tengo varias preguntas. Una, por ejemplo, en cuanto a los sujetos obligados, ¿se escucha? Sí, perfecto. En el cuadro decía, escribanos, contadores. ¿Los abogados? Mira, los abogados actualmente, la ley 25.246, no son sujetos obligados. Por estándar internacional, dentro de las 40 recomendaciones del GAFI, se prevé que los abogados sean sujetos obligados en lo que hace a el armado de sociedades. Cuando intervengan en el armado de sociedades, está previsto internacionalmente que sean sujetos obligados. El problema es, tanto para los abogados como para los contadores, es el tema del secreto profesional. Cuesta mucho, digamos, a nivel nacional, que es, digamos, La regulación. La regulación, digamos, acatar el estándar internacional y poner la ley a los contadores, a los abogados. Los contadores actualmente no están cuando sean síndicos. Pero bueno, yo supongo que en un futuro no muy lejano, porque, bueno, después vamos a hablar bien, pero Argentina va a ser evaluada próximamente a nivel internacional y tiene que cumplir con esa pauta de que de alguna manera los abogados sean sujetos obligados. La otra pregunta era con respecto a los escribanos, específicamente. Los escribanos en cada escritura tienen que ir notificando si ven una operación sospechosa, por ejemplo, en una compraventa, donde puede haber transmisión de vivienda a vivienda. Por ejemplo, ahí en ese caso tendría que estar haciendo un reporte si no ve el origen de los fondos. No, el que no es que no los ve. O sea, el escribano, ustedes van a ver ahora, que cuando, no sé, si alguien compra o vende una casa, va a ver que siempre ahora se pone en la escritura, hace rato, se pone en la escritura cuál es el origen de los fondos, si es a través de ahorros, y ese ahorro tiene que ser, obviamente tiene que haber una capacidad de ahorro, o sea, no es que tiene 20 años y ahorró, cuánto trabajó para ahorrar, para comprarse ese departamento. Es decir, en la escritura consta, si hay alguna sospecha por parte del escribano, debe reportarlo. No obstante... ¿Y si no lo hubiera reportado? Bueno, ahora vamos a reportar a un tercero. Ahora lo vamos a ver. El escribano debe hacer un perfil de su cliente. Para hacer ese perfil tiene que tener un legajo. El escribano te tiene que pedir cierta documentación de identidad, como dijimos, la de DC, y económica patrimonial. Tiene que tener un perfil tuyo. Es decir, Diana puede comprar por 10.000. Está comprando por 150.000. No me cierra, reporto. No reporta, si la UIF lo supervisa o si la UIF advierte la existencia de esa operación, lo puede sancionar.
Ahora vamos a ir avanzando un poco más en ese tema. Pasemos las facultades y después vamos a cómo es el perfil, digamos, cómo se establece este perfil de operación. Bueno, dijimos que la UIF es un órgano administrativo y que tiene facultades suficientes para investigar. Entonces, la UIF puede pedir información, la UIF no tiene secretos. ¿Qué quiere decir que no tiene secretos? Que le puede pedir información a un banco, se levanta el secreto bancario, a la FIP se levanta el secreto fiscal, a un particular se levanta el deber de confidencialidad, tiene todos los secretos levantados para poder hacer su investigación. Puede recibir denuncias, puede recibir declaraciones voluntarias. Con la reforma del año 2011 se prohibió que las denuncias sean anónimas, cosa que para mi gusto es inconveniente, porque a ver, nadie va a denunciar con nombre y apellido a un narcotraficante, pero bueno, la ley está escrita así. Puede requerir colaboración de distintos organismos del Estado, puede hasta pedir el auxilio de la fuerza pública, puede realizar allanamientos, obviamente una vez que lo dispone el Poder Judicial, puede solicitar al Ministerio Público Fiscal la suspensión de una operación. Esto es súper importante porque por ahí la UIF está investigando una operación y es conveniente inmovilizar esos fondos para que no desaparezcan. Entonces puede pedir al Ministerio Público Fiscal, que pedirá al juez competente, en el caso de que existan indicios graves y suficientes de que se trata de una operación de lavado de activos o financiación del terrorismo, pedir la suspensión de esa operación, que los fondos se inmovilicen ahí, para investigar la operatoria, quién es el beneficiario final, qué está oculto, para poder rastrear otros fondos u otros activos. A ver, si pasamos el slide. Bueno, también puede requerir allanamiento al juez competente y pedir a la justicia cualquier tipo de, digamos, de permiso para realizar una investigación. Recordemos que la UIF es un organismo administrativo que realiza la investigación la realiza pidiendo información, 14 inciso 1 lo habilita, y también utilizando toda la información que recibe. Sí, Hernán. Sí, mi pregunta viene por el lado de este deber de información. Con respecto a la proliferación del mundo de las criptomonedas, en el supuesto de que se utilicen para realizar estas prácticas, ¿tiene facultades la UIF para requerir, por ejemplo, información a un exchange de criptomonedas? Mira, yo te cuento, así como dijimos de los abogados, digamos, yo no me acuerdo la recomendación, me parece que es la 14 del GAFI, dispone que los activos virtuales, como lo llama el GAFI, también tienen que ser sujetos obligados. Sé que en el proyecto de ley que está actualmente en el Congreso están previstos que los activos virtuales sean sujetos obligados, que ellos reporten operaciones sospechosas. Actualmente la UIF tiene facultad, porque el 14 inciso 1 lo permite, de pedir información, ¿no?, a las empresas de activos virtuales. Obviamente ahí chocamos de una empresa de activos virtuales que no esté radicada en la Argentina y esté operando en la Argentina y la UIF quiera saber de esa operación. Bueno, ahí la UIF apela al intercambio de información internacional. Existe algo que se llama el grupo Egmont, que es el grupo de todas las UIF del mundo, y ellas automáticamente, digamos, de forma muy sencilla y a través de medios electrónicos encriptados, comparten entre ellas la información. Así que la pregunta es que sí, que esa información puede ser requerida, que todas estas empresas de activos virtuales tienen la obligación de entregarla y que si no la entregan pueden tener sanciones de tipo legal. Bien, igualmente, gracias. Es muy buena porque es muy complejo el mercado de activos virtuales, incluso internacionalmente. O sea, no es un problema ya local, es un problema internacional que todavía, digamos, es como que seguimos atrás de la pelota. Bien.
Y si hablamos, digamos, un punto también muy importante en materia de lavado de activos es el riesgo. Riesgo de lavado de activos, acá en el sistema de prevención. Ahora vamos a analizar el riesgo. Pero los activos virtuales es una actividad riesgosa a los fines de prevenir el lavado de activos. ¿Por qué? Porque son activos intangibles, porque esto de la DDC no está, digamos, pueden hacerse operaciones anónimas. Y en materia de prevención de lavado de activos, lo peor que hay es el anonimato. No saber quién está atrás de esa operación. Porque si no sé quién está, no sé tampoco qué fondos introdujo. Entonces saca los fondos y los fondos ya están lavados. Dicen, bueno, esta es una cripto que yo vendí. Pero cuando metió esos fondos son lícitos, la persona tiene perfil para meter esos montos en criptoactivos. Bueno, a través de la incorporación de los activos virtuales en la ley 25246 como sujetos obligados, este riesgo se mitiga. ¿Qué significa? Baja el riesgo de lavado de activos al ser una actividad regulada. Actualmente en la UIF lo único que tenemos vigente en materia de activos virtuales es la resolución 300 del año 14, que dice que todos los sujetos obligados que realicen operaciones o que se realice con ellos alguna operación con activos virtuales, tienen que reportarla a la UIF. Y ahí la UIF recibe un reporte automático, que no es un reporte de operación sospechosa, de una transacción hecha con un activo virtual. ¿Estamos con la pregunta? Sí, sí, está bien. Tenía esa duda por un caso puntual, porque se me ocurría, digo, en el caso de una plataforma que esté radicada en el exterior, digo, todas estas cuestiones, sumado al anonimato, hacen muy, muy difícil la ¿Qué pasa? investigación. Claro, que estas recomendaciones son mundiales y es una especie de lo que llamamos el soft law. No hay una obligación de Argentina de cumplir estas recomendaciones. Pero si Argentina o cualquier país no cumple estas recomendaciones, va a ser un país que no cumple convenientemente con las normas GAFI. Al no cumplir convenientemente con estas normas, tus operaciones económicas a nivel país se encarecen. ¿Por qué? Porque los otros países no quieren recibir libremente fondos ni enviar fondos a tu país porque tu país es riesgoso de lavado de activos. Todo eso lleva a poner un montón de trabas y mecanismos en las operaciones que las encarecen. Por eso es que los países intentan y hacen todo lo posible con cumplir las recomendaciones. Con lo cual, estas empresas de activos acá no están todavía y en breve deberían estar dentro del marco de la ley, pero en otros países ya están incluidas y en algunos países nunca lo estarán, pero bueno, son los países los que se dice que están en la lista gris del GAFI, que son los países que no cumplen con las recomendaciones y aquellos países con los cuales se evita realizar operaciones económicas. Bien, seguimos a la próxima. La otra, porque eso ya hablamos de las facultades. El siguiente slide. Sí, el siguiente también. El otro. Sí. Bien. Bueno. Volvemos a los sujetos obligados, volvemos a la DDC y volvemos a ver con qué herramientas cuentan los sujetos obligados para detectar obligaciones sospechosas. Estas herramientas están plasmadas como obligaciones en las resoluciones WIF. Y las resoluciones WIF no hacen más que recoger los estándares internacionales. Entonces, como les dije antes, es muy importante que los sujetos obligados identifiquen al beneficiario final, que es el dueño de un vehículo jurídico. Ya dijimos, aquel que detenta el control. El control está definido como un 20%, porque puede estar atomizado el capital. El sujeto obligado tiene que ver quién es efectivamente quién tiene el control. Otra obligación es lo de PEPs. ¿Qué son PEP? Personas expuestas políticamente. Hay una resolución de la UIF, que es la 111 con sus modificatorias, que establece un
una lista de funcionarios públicos, extranjeros y nacionales, funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que van a ser PEPs. A nivel, lo que es Poder Ejecutivo, bueno, de director nacional para arriba hasta presidente van a ser PEPs. A su vez también son PEPs el cónyuge, los hijos, ascendientes y laterales, los hermanos. Todas estas personas, cuando realizan algún tipo de actividad, supongamos, voy a abrir una cuenta al banco, le van a dar la declaración jurada de PEPs y tiene que declarar que es PEP. ¿Eso qué significa? Que tiene un riesgo de lavado de activos mayor. Entonces el banco va a monitorear con más cuidado las operaciones realizadas por este PEP. A su vez también los sujetos obligados tienen que verificar si, sí, no vi quién levantó la mano, pero creo que levantaron la mano. Si hay una pregunta. Sí, buenas tardes. Una Buenas pregunta, ¿qué tal? Si la persona que es PEP actúa con un apoderado, Bueno, cuando hablamos de beneficiario final también cabe para los apoderados. Específicamente las resoluciones WIF dice que si hay un apoderado hay que ver quién es la persona que está atrás de ese apoderado. Lo que apunta el sistema de prevención es siempre a que se conozca quién es la persona real que está atrás de la operación. ¿Se entiende? Obviamente, si hay un tercero, prestanombre, realizando una operación por otro, lo más probable es que salte por el perfil. Si Juan Pérez le dice a José García que vaya y le compre una casa, José García tiene que tener un perfil patrimonial para comprar esa casa. Si no, esa operación va a ser sospechosa de lavado de activos y se va a reportar. Todo el sistema de prevención apunta a eso, a saber realmente quién es el que está operando. y Así si que bueno, y si Juan Pérez le dice a Juan García que venda la casa. bueno, en el caso de venta de un inmueble rigen igual, digamos. Sí, porque es una transacción, es una operación. No importa si inyectás activos o si inyectás bienes, es lo mismo, el sistema de preventivo se tiene que cumplir igual para los dos lados, ¿no? O sea que el escribano igual tiene que investigar al mandante. Investigar. El escribano tiene que Como recabar legajo. cierta información y formar un legajo. Tiene una formalidad. Pedirle los datos identificatorios y patrimoniales a los dos clientes, el que compra y el que vende. Gracias. ¿Sí? Así que bueno, ya les estaba contando el tema de los listados terroristas. ¿Qué pasa? Este sistema de prevención del lavado de activos originariamente a nivel internacional nace como prevención del lavado de activos. Después de las Torres Gemelas del 2011, se utiliza este sistema para la prevención de financiación del terrorismo. Delito que es muy, muy difícil de investigar. ¿Por qué? Porque pueden ir fondos lícitos a la financiación del terrorismo. Acá el tema del perfil, si tiene actividad lícita, no la tiene, no corre porque cualquiera con fondos lícitos puede financiar el terrorismo, con lo cual, ¿qué tiene que hacer el sujeto obligado? Cada vez que hace una operación con un cliente nuevo, alguien abre una cuenta o el escribano recibe a alguien nuevo que no conoce para hacer una escritura, tiene que chequear si esta persona está en el listado de terroristas o no. La UIF tiene un link en su página donde te remite a un registro que se llama REPET, y ahí en ese registro están todas las personas que están catalogadas como terroristas. En caso de advertir que es un terrorista, se levantan un montón de alertas, lo vamos a ver ahora un poco más adelante, qué es lo que tiene que hacer en ese caso el sujeto obligado. Así que bueno, como dijimos, lo que tiene que hacer el sujeto obligado es identificar, a ver, seguimos con la que le sigue, con la siguiente slide, quién es su cliente. Pero a su vez, tiene que catalogarlo a niveles de riesgo. Y esta es la última modificación que hizo la Unidad de Información Financiera, que actualmente está vigente para bancos, aseguradoras y empresas de tarjeta de crédito, pero esto se va a extender a todos los sujetos obligados.
El sujeto obligado tiene que medir su riesgo, digamos que él sea usado para efectuar operaciones de lavado de activos, y en base a eso tomar las medidas. A su vez tiene que medir el riesgo de sus clientes. ¿Cómo mide el riesgo? Lo mide en base a la documentación que le da, lo mide en base a las operaciones que hace. Ya dijimos, si son operaciones de activos virtuales es más riesgosa, si son operaciones a distancia es más riesgosa, si realiza operaciones en ciertas zonas de nuestro país va a ser más riesgosa. No es lo mismo una operación acá en Buenos Aires que cerca de la frontera. Si realiza operaciones internacionales, hay que ver con qué país, hay países de riesgo, hay otros países que no. Todas estas cuestiones tienen que ser evaluadas por el sujeto obligado, y el sujeto obligado tiene que estandarizar a su cliente, es decir, este cliente es de riesgo, le voy a pedir más documentación, le voy a pedir sus balances, le voy a pedir sus declaraciones juradas impositivas, puedo pedir también informes comerciales. Si es de riesgo medio, por ahí no tiene tanta precaución, y si es de riesgo bajo, se conforma con la DDC y la acreditación de origen de los fondos. Pensemos que en un cliente que sus ingresos son en relación de dependencia, y esos son los únicos ingresos que tiene el cliente. Yo voy al banco, abro una cuenta, cobro 150, me van a hacer un perfil de 150. Y siempre que haga operaciones por 150, no va a levantar la alerta. El día que haga operaciones por 500, el banco me va a decir, a ver, justificame esta operación. Y yo voy a decir, bueno, vendí un auto, me ingresaron los fondos, tengo que acreditar la constancia, tuve un cliente y cobré honorarios, me va a pedir la facturación. Ese perfil, después el sujeto obligado lo va a readecuar. A ver si pasamos a la que sigue. Bueno, y ahí llegamos al concepto del perfil del cliente. Con toda la documentación que le pide, el sujeto obligado va a tener el perfil de su cliente y lo va a estandarizar en base al riesgo. Entonces, según el riesgo que tenga ese sujeto obligado, le va a pedir más o menos información. Todo esto está establecido en las resoluciones WIF para cada uno de los sujetos obligados. De todos los sujetos obligados del artículo 20, cada uno tiene su propia regulación. Algunas son muy similares, pero imagine que no le podemos cargar lo mismo a un escribano que a un banco, ¿no? No tienen, digamos, el caudal de clientes ni el caudal de riesgo, y tampoco tiene la operatividad de un escribano de tener el megasistema de prevención de lavado de activos que va a tener un banco. Así que todos cumplen con ese sistema de prevención de forma distinta de acuerdo a la actividad que ellos mismos realizan. Entonces, ¿qué le puede pedir para hacer este perfil? Puede pedirle documentación que hace la situación económica, patrimonial, financiera, tributaria, los balances, las declaraciones juradas, certificaciones de ingresos por contador público. Todo eso para hacerse una idea de la actividad que despliega su cliente y del perfil patrimonial que este cliente va a tener. A ver si pasamos a la que sigue. Entonces, de acuerdo a este enfoque basado en riesgo, el sujeto obligado va a tener que hacer un perfil para cada cliente. El seguimiento de estas operaciones, un monitoreo automático que tiene por finalidad ver si cada operación se adecua a este perfil. Generalmente ciertos sujetos obligados, como les dije, tienen un sistema informático. Este sistema informático levanta alertas automáticamente cuando su cliente supera el perfil. Entonces, cuando se va a superar ese perfil, el sujeto obligado le va a requerir a su cliente que justifique esa información. Y como dijimos al principio, como pesa el deber de confidencialidad, el sujeto obligado no tiene que decirle, justificame la operación porque si no la reporto a la UIF. Justificame la operación porque lo pide la UIF. Simplemente el sujeto obligado tiene que pedir la justificación y nada más.
sin advertirle que su operación está siendo analizada como una operación inusual. Vamos a pasar al siguiente slide. Acá ahora vamos a ver un poco qué es una operación sospechosa. Vamos a ver que no importa que la operación se haya realizado o se intente realizar, y que se identifica como una operación inusual. Vamos a ver ahora después, en la filmina que sigue, la diferencia, qué es una operación inusual y cuándo se considera sospechosa. Inusual es como hablábamos hace un ratito, es como que a mí me entran hoy 5 millones de pesos. No me entran todos los días ni todos los meses, con lo cual va a ser una operación inusual. Cuando a mí el banco me pide que acredite el origen de los fondos, o como decía recién Mariana, a través de, bueno, cobré una indemnización o vendí un auto, acredito de dónde provienen esos fondos, el banco ahí determina si solo se trató de una operación inusual, es decir, una operación que habitualmente yo no realizo por mi perfil de cliente, pero que no es sospechosa porque de alguna manera pude acreditar cuál es el origen de los fondos. En cambio, si yo o hago caso omiso, es decir, no acredito de dónde provienen esos fondos, o no alcanza lo que yo acredito, el banco tiene la obligación de reportar esa operación. Ahora vamos a ver, si quieren, pasamos a la siguiente. Un segundo que acá. Vamos con el concepto nuevamente de operación sospechosa. Como dijo Viviana, puede ser una operación realizada o una operación tentada. Vino el cliente a realizar una operación y finalmente no la llevó a cabo. Vino a comprar un auto, no sé si dije también que las concesionarias y los registros automotor también son sujetos obligados. Vino el cliente, averiguó, empezamos a hacer la carpeta, me dio sus datos, me dio la documentación contable y después veo que no le da el perfil y no se lleva a cabo. Me dice, no voy a comprar ese auto. En ese caso, si la operación es sospechosa, también hay que reportarla. Entonces, las resoluciones de la UIF identifican a la operación sospechosa como aquella operación inusual que luego de un análisis y de una evaluación por parte del sujeto obligado no guarda relación con el perfil, con las actividades que realiza el cliente, con lo cual existe una sospecha de que va a estar vinculada al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo. Vayamos un paso antes, a ver si pasamos el slide. Bien. ¿Lo pasó, señor? No, es la operación No, para adelante. La inusual. Claro. Uno más y otro más. Siguiente. Ahí está, ese. Bien. ¿Qué es la operación inusual? Como dijimos, la operación tentada o realizada, ya sea que sea una operación o que sean muchas operaciones más chicas, o que sea una operación que se realiza muchas veces reiteradamente, que no tenga justificación económica o justificación jurídica, que no guarde relación con el perfil del cliente. Como dijimos, se levanta la alarma de ese perfil que el sujeto obligado hizo, o es una operación que se desvía de las operaciones habituales que siempre ve ese sujeto obligado, que no es una operación que responde a la práctica del mercado, o que por la frecuencia, la complejidad y la naturaleza, para el sujeto obligado le llama la atención. Entonces dice, esta es una operación inusual. Y como dijimos hoy, a partir de ahí, la empieza a requerir información, ya sea el sujeto obligado o una empresa que vende informes comerciales para darse cuenta si esa operación está justificada o no está justificada, y si no está justificada, la va a reportar a la UIF. Pasemos al siguiente. Porque no se ve el gráfico, porque teníamos un gráfico, pero lo voy a explicar y sí, lo van a entender igual todos. O sea, en el universo de operaciones financieras, que sería, no sé, un universo, por ejemplo, de 1 millón de operaciones, solamente tal vez es un 10% es una operación inusual, y un 1% es un reporte de operación sospechosa. Digo, para que entendamos cuál es la proporción. Es decir, no se trata de un reporte
todo el tiempo estar reportando, sino que se trata justamente de esto que decía recién Mariana, del análisis, del conocimiento, de poder perfilar adecuadamente a nuestro cliente y en todo caso, si soy sujeto obligado, reportar reportar la operación. Bien, Sí. pasamos al que sigue. Ahí está, es ese. Bien, el reporte de operación sospechosa, ya dijimos, Ahora vamos a ver, 21B sí. de la ley. ¿Qué tiene que Pasemos al contener? siguiente. No. ¿Por qué? Porque las resoluciones WIF me dan ciertas pautas, lo que se denomina tipología. Ahí está. Ah, ¿hay una pregunta? Si es escrita, no nos llega tanto. Estamos con un problema con la computadora. Sí, estamos con el celular y no llegamos a leerla, así que si alguien quiere leer la pregunta o hacerla, la escuchamos. Sí, dice Marcelo. La explicación está clarísima, pero se me escapa la ambigüedad en el monto a considerar para ser informado o no. Es que no tiene que ver con un monto preciso. Es como hablábamos recién. Una persona, por ejemplo, yo soy una trabajadora que gano 150.000 pesos por mes. Si yo tengo de repente mañana en mi banco, en mi cuenta bancaria, aparecen 3 millones de pesos, el banco me va a intimar y me va a decir de dónde provienen esos fondos. Si yo acredito, vendí un auto, vendí una casa o lo acredito cuál es el origen lícito de esos fondos, el banco no va a reportar. Pero no tiene que ver con es entendible, pero, no llegué a leer. No tiene que ver con un monto, porque no es lo mismo, obviamente, que acá los que estamos ahora en esta sala, seguramente no tenemos la misma capacidad económica, los mismos movimientos habituales financieros, no operamos de la misma manera, todos de alguna manera diferimos. Entonces, ese perfil lo conoce justamente, o lo debe conocer el sujeto obligado, que es quien analiza cada operación y evalúa si hay que reportarlo o no. Sí, y también están teniendo en cuenta la experiencia y el expertise del sujeto obligado. Pensemos en un martillero, los martilleros también son sujetos obligados, que venden casas. Ellos ya tienen cierto training y se dan cuenta, luego de analizar la DDC de su cliente, si efectivamente ese cliente puede pagar o no puede pagar el bien inmueble que está adquiriendo. Bien inmueble en nuestro país también es muy riesgoso porque se puede comprar en billete físico. El billete físico es un riesgo, ¿por qué? Porque no lo podemos rastrear, no sabemos de dónde viene, sacado del banco no sabemos a dónde va, entonces todo lo que tiene billete físico también es un riesgo. Bien, entonces decíamos que el reporte de operaciones sospechosas en las resoluciones WIF me dan ciertas pautas que tienen que ver con ciertas tipologías de investigaciones que existen a nivel internacional o que la propia WIF ve e incluye en sus resoluciones. Entonces, la primera es lo que venimos hablando, que salte el perfil, que la operación no sea acorde a un perfil, que no esté respaldada por un perfil o que no tenga nada que ver con aparte de eso, con la actividad económica, con los usos y costumbres del mercado. Entonces, en esos casos, la operación va a ser, puede llegar a ser sospechosa. Es una operación inusual, como dijimos. También una operación que tenga montos inusualmente elevados, o sea, demasiado compleja que al sujeto obligado no le encuentre la razón de ser a esa operación. También la puede reportar. También puede ver una operación inusual que el cliente la fracciona y la hace muchas veces por montos muy bajos para que no levanten el alerta. También puede ser un desinterés o una preocupación excesiva a las pérdidas que tenga su cliente. Va a ser una operación económica y no le importa, que la operación es riesgosa, que va a perder un montón de plata. El cliente también quiere hacer eso. Ahí pensémoslo, por ejemplo, en una inmobiliaria, justamente, donde, por ejemplo, yo compro una casa a $100.000 y en 6 meses la vendo a $30.000. Claro. Ahí hay algo que no cierra. ¿Cómo se va a desvalorizar una casa en 6 meses tanta proporción? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se prendió fuego? ¿Qué es lo que sucedió?
no acredito, claramente hay una maniobra inusual, es una maniobra rara. O lo mismo también en relación a esto que decía recién Mariana, las ganancias y las pérdidas, también es un caso particular el tema de los casinos. O sea, uno gano todos los días 100.000 pesos, un premio de 100.000 pesos, un premio de 100.000 pesos, pero en ningún momento yo acredito con cuánto voy al casino. Que yo puedo ir con 5 millones de pesos todos los días y gano 100.000 pesos, esos 100.000 pesos terminan siendo blanqueados. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Así que bueno, y también, por ejemplo, cuando el cliente se niega a proporcionar sus datos y yo no puedo recabarlo, porque, por ejemplo, yo me interesa cerrar la operación con ese cliente porque yo gano, porque yo es mi actividad, entonces le pido la documentación, el cliente, no sé, no me contesta, bueno, yo puedo pedir un veraz, puedo pedir un OXIS, puedo pedir información que no le pido al cliente, pero en una fuente certera, y puedo ver si tiene un perfil patrimonial o no lo tiene. El veraz o el noxis me viene vacío y a su vez el cliente nunca me trajo la justificación de los fondos. En ese caso, la operación va a ser sospechosa de lavado de activos y el sujeto obligado la tiene que reportar. No significa que el sujeto obligado vaya a denunciar a su cliente por lavado de activos. Acá estamos un paso antes, estamos en el sistema de prevención y la obligación de reportar. Capaz que ese reporte entra a la UIF, es verde y muere ahí. Siempre queda ahí. ¿Se entiende? Bien, vayamos a la que sigue. ¿Vamos bien con el tiempo? Sí. Yo pensé que eran así. Acá vamos a ver los plazos para efectuar los reportes. En el caso de los reportes en el caso del reporte de operación sospechosa son 150 días corridos, y en el caso de reportes de financiamiento del terrorismo, que vamos a ver un poco mañana, mañana tenemos la parte de penal, del lavado como delito, vamos a ver bien cómo es el procedimiento, las facultades que tiene la UIF en este tema, que también es muy importante. En el caso de financiamiento del terrorismo, el plazo máximo es de 48 horas. ¿Por qué? Porque obviamente es un peligro inminente. En el otro caso, ingresa a través de esta matriz de riesgo, ingresa a la UIF, ingresa, digamos, una bolsa que pasa por esa matriz de riesgo, ese reporte, y esa matriz de riesgo le asigna un color. Verde, amarillo, rojo, pongámosle, que no es tan lineal así, pero como para que lo podamos visualizar. No sabemos tampoco cómo es la matriz de riesgo de la UIF. Actualmente no, pero como para poder visualizarla, pues supongamos que verde, amarillo, rojo, pero queda también, que eso también es importante decirlo, queda en lo que en esa matriz de riesgo actúa también como una base de datos. Es decir, si yo ingreso, por ejemplo, con mi número de DNI o mi CUIT, puedo determinar cuántos reportes tuve o si tuve algún reporte o no. Bien, y el reporte de financiación del terrorismo son 48 horas, como dice Viviana, por el peligro que tiene esto, y ese reporte, cuando se hace dentro de las 48 horas, automáticamente levanta alertas en los funcionarios de la UIF que tienen que intervenir, y mañana vamos a explicar cuál es el procedimiento que la UIF lleva adelante. Sí, hay facultades, como para adelantar un poquito, spoilear lo de mañana, son facultades propias de la UIF que tiene, que las puede hacer y que después las pone a lo que somete a un control judicial. Tal cual. Bueno, vamos a ver, el reporte de operación sospechosa. Vamos un poquito más atrás. Sujeto obligado, yo soy un escribano. ¿Qué tengo que hacer? Según la recomendación 50 y 51 de la UIF, me tengo que inscribir como sujeto obligado ante la UIF. Si soy una persona jurídica, supongamos un banco, una sociedad de bolsa, me tengo que inscribir y tengo que declarar quién es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es quien está a cargo del sistema de prevención de lavado de activos de ese sujeto obligado, es el que tiene que poner en marcha la política de prevención de lavado de activos, los manuales, se tienen que realizar auditorías periódicas para ver si efectivamente funciona ese sistema. Se prevé a su vez la capacitación de todo el personal. Piensen en un banco, todos los empleados de un banco tienen que conocer las normas de prevención de lavado de activos, porque cualquiera de ellos puede ver una operación inusual.
Entonces, este oficial de cumplimiento es el encargado de reportar la operación sospechosa al banco. Las actividades que son unipersonales de personas físicas no tienen oficial de cumplimiento. Los martilleros, los escribanos, quienes vendan autos, no se me ocurre ahí algún otro que sea. No, pero los que son personas jurídicas sí, los bancos, las entidades de bolsa, las aseguradoras, los casinos, el registro propio del inmueble, el Banco Central, la AFIP, la CNB, el INAES, no sé si se te ocurre. Todos tienen oficial de cumplimiento, todos tienen oficial de que es cumplimiento, el que ejerce la responsabilidad, claro, digamos, el que ejerce esta función con mayor responsabilidad, independientemente de todos los funcionarios que formen parte de ese generalmente organismo. tienen comité de prevención de lavado de activos, tienen distintos funcionarios que se encargan de esta materia. Y están permanentemente actualizados también, porque Sí. la normativa UIF también, obviamente que como hablábamos hace un ratito, todo el tema de prevención de lavado, todo el tema de movimientos o operaciones financieras, es muy dinámico, con lo cual la normativa también es muy dinámica, y vamos a ir viendo, como hacía recién el compañero la pregunta en relación a los activos virtuales, es algo nuevo, no es algo que está hace 5 años. Con lo cual están permanentemente también actualizados para poder dar cumplimiento con las... Sí, también con la pandemia se dio mucho el tema de las operaciones que son a través de las redes, a través de las apps bancarias, a través de las billeteras virtuales, es como que se van desplegando. Claro, con el celular hoy, o sea, Sí. nadie tiene una necesidad hoy de salir con billetera a la calle. Con el celular uno puede sacar dinero de un banco, puede pagar, puede hacer todo con un celular, o sea, todo con un dispositivo. Entonces, bueno, el sujeto obligado se inscribe en la UIF, una vez que se inscribe, tiene un acceso al sistema de la UIF y tiene que realizar dentro de los 150 días o 48 si es RFT, el reporte de operaciones sospechosas o de financiamiento del terrorismo. Y a su vez, únicamente hace el reporte. El reporte es un formulario que tiene que llenar con todos los datos de la operación, de su cliente. Tiene que ser detallada esa operación, o sea, no puede ser, tuvo una transferencia de 5 millones de pesos, no, de quién a quién, en qué momento, cuándo, o sea, tiene que tener el mayor detalle posible para poder darle esa información a la unidad y que la unidad pueda ver si realmente puede haber un riesgo de lavado de activos. No puede decir, superó perfil. No, a ver, su perfil era de tanto, hizo una operación de tanto, tal día, hizo operación con más detalle. Y el sujeto obligado tiene que conservar en su poder toda la documentación, porque si la UIF en algún momento la necesita, se la va a pedir. El reporte es un formulario, él conserva la operación, la documentación, y si se lo pide la UIF, lo tiene que... La UIF, o puede ser también el Ministerio Público Fiscal o en el marco de una causa penal. O sea, esto nosotros acá hablamos, como decíamos hace un ratito, en relación al universo, los reportes de operación sospechosa son ínfimos en relación a la cantidad de operaciones que se recibe. Exactamente. ¿No? La UIF puede recibir un reporte de operaciones sospechosas y con su propia información lo puede confirmar o lo puede descartar sin necesidad de pedirle nada al sujeto obligado. Bueno, pasamos a la que sigue. Acá, esa ya la vimos, ¿no? Confidencialidad de los reportes. La confidencialidad de los reportes era la que seguía. Que es la siguiente. Bien. Como dijimos, los reportes de operación sospechosas no pueden ser revelados por el sujeto obligado ni al cliente ni a terceros. Este tema es muy importante porque hace a la confidencialidad y al secreto que debe tener la investigación que en su caso puede llegar a realizar la unidad de información financiera. A ver, un segundo, si volvemos todo para atrás. A la segunda, al segundo slide, tercera, creo que es. Creo que es la segunda o la tercera. Es la del gráfico. Ahí está, es esa. Bueno, en este gráfico tenemos al medio a la unidad de información financiera. Luego tenemos arriba a los sujetos obligados que reportan operaciones sospechosas.
Ahí en color azul vemos a los sujetos obligados que son organismos públicos y a su vez tienen cierta competencia sobre aquellos sujetos que están en el ámbito de su competencia específica. Entonces ahí tenemos al Banco Central y a todas las entidades financieras, a la CNB y a todas las sociedades de bolsa, a la super de seguros con todas las compañías de seguros, y el INAES con las cooperativas y mutuales que nos olvidamos de mencionar, que también son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Y al lado de, y al IGJ, ¿no? Y la FIP, sí. Y la FIP. Y al lado de ellos están las APNFD, que mencioné hoy, los escribanos, los contadores, las inmobiliarias, los casinos, las fideicomisos financieros y los clubes de fútbol y bueno, otros sujetos obligados. Entonces, a su vez, la UIF tiene ciertos convenios de cooperación con estos organismos públicos para llevar adelante este sistema de prevención y para llevar adelante también las investigaciones que realiza. Como dijimos, todo esto entra en la matriz de riesgo de la UIF. A su vez, la UIF realiza la investigación en base al riesgo y puede esa investigación derivar en el Ministerio Público Fiscal, en la Fiscalía Especializada, que es la Procelar, y luego va a derivar en el Poder Judicial. A su vez, aparte de la UIF de tener esta facultad de investigación, como dijimos hoy, para que este sistema de prevención de lavado de activos funcione, tiene que ser regulado. Entonces, si la UIF lo regula, tiene que tener capacidad de supervisión. Y acá vamos de nuevo a la pregunta que hizo Diana hoy. ¿Qué pasa si un sujeto obligado no cumple con las normas de prevención? Bueno, la UIF también, en base a estadísticas de riesgo que va elaborando, va realizando supervisiones a los sujetos obligados. Si la UIF advierte que los sujetos obligados incumplen, ¿qué va a hacer la UIF? Va a ir, pongamos una entidad que opera una sociedad de bolsa, va a ver si tiene designado al oficial de cumplimiento, si cosas que sabe de antemano, ¿no? Si está inscrito, va a ver si tiene el manual de prevención de lavado de activos, va a ver si las políticas que establece ese manual son adecuadas por ese sujeto obligado, porque cada sujeto obligado tiene sus propias políticas de prevención de lavado de activos. Si ese sujeto obligado tiene un manual que bajó de internet, lo copió y es una compañía de seguros, no le va a servir y es probable que reciba una sanción. Entonces, la UIF va a auditar, va a supervisar si ese sujeto obligado cumple efectivamente con todas las normas de prevención. Si no los cumple, se va a iniciar un procedimiento sumarial. Este procedimiento está regulado por la resolución, yo creo que es no me acuerdo bien el número, la 112 del 11 de la UIF, que establece este procedimiento administrativo para ver efectivamente si estos cargos son imputables al sujeto obligado, lo va a notificar, el sujeto obligado va a expresar su descargo, la UIF va a evaluar este descargo y ahí puede disponer que lo va a sancionar al sujeto obligado o un plan de mejora con una posterior supervisión. ¿Por qué? La UIF no es un organismo recaudatorio que le interesa recaudar la multa de los sujetos obligados que incumplen. A la UIF le interesa que el sujeto obligado cumpla. Entonces a veces es mucho más efectivo para ciertos sujetos obligados establecer un plan de mejoramiento de este sistema de prevención y después supervisar si efectivamente, digamos, el resultado va a ser mucho más positivo que tenga que pagar una multa. En el caso de ciertos sujetos obligados que son sancionados, ese antecedente queda en su organismo regulador. Si la UIF sanciona un banco, le va a avisar al Banco Central. A una compañía de seguros le avisa a la Super, a la CNB, según y le queda ese antecedente a ese sujeto obligado y a su directorio también, porque responde solidariamente,
de que incumplen las normas de prevención de lavado de activos y de cuál es la sanción que la UIF le aplicó. Esta sanción que aplica la UIF debe pagarse y luego el sujeto obligado puede recurrir a la Cámara Contencioso Administrativa. Todo este procedimiento sumarial se lleva a cabo acá en Buenos Aires, porque la UIF está en Buenos Aires, pero es de modo electrónico, con lo cual el sujeto obligado puede llevar adelante este procedimiento de cualquier lugar del país que se encuentre, porque el organismo es federal. Entonces, ahí con este dibujo queda plasmado el sistema de prevención de lavado de activos, todos los sujetos obligados, no veo bien qué dice acá, pero bueno, todos los sujetos obligados, la UIF, ¿qué hace la UIF con esa información y qué facultades tiene la UIF para que este sistema esté en marcha, ¿no? Una de las recomendaciones internacionales es que el sistema esté regulado, pero a su vez sea efectivo. Por ahí mañana vamos a avanzar un poco más en la evaluación internacional. Lo que está en el costado es que, digamos, de la parte de arriba de Unidad de Información Financiera tenemos los sujetos obligados, como decía recién Mariana, públicos, privados. Esa sería la parte fundamentalmente la parte de prevención de lavado, a partir de Unidad de Información Financiera, la parte de lo que dice sumarios, evaluación nacional de riesgo con la matriz, supervisión, sería una parte de análisis por parte de la Unidad de Información Financiera, es decir, un análisis administrativo, y la parte roja, que es la parte de abajo, es la etapa judicial, la etapa cuando hay un reporte, se realizó una investigación dentro de la UIF con todo esto que hablaba Mariana hace un ratito, en relación a las barreras del secreto que se levantan, se lleva adelante un análisis, y si se determina que realmente es una operación sospechosa de lavado de activos, realiza a través de la Procelac, se acompaña, manda el reporte a la Procelac para la investigación judicial. Bien, teníamos otro cuadro para finalizar, pero bueno, no llega a verse, que establece que en lo que hace al sistema de prevención del lavado de activos y a la persecución del delito de lavado de activos, están involucrados los tres poderes del Estado. El poder legislativo, con las normas que tienen que sancionar, las normas internas, receptan las 40 recomendaciones del GAFI, nos faltan algunos ajustes a nivel país, a nivel normativo todavía, que están reflejados en ese proyecto que está en el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, que interviene a través de la Unidad de Información Financiera, organismo autárquico, en el ámbito del Ministerio de Economía, con la referida regulación, supervisión, sanción e investigación, el análisis de las operaciones sospechosas, y el Poder Judicial, ya sea, y el Ministerio Público, que son quienes investigan judicialmente cuando ya es una actividad de lavado de activos, y quien lleva adelante la prosecución de la sanción penal hasta el momento de la sanción. A su vez, hay distintas cuestiones de tipo de recupero de activos que están previstas legalmente. A partir del 2011 se incorporó en el Código Penal el decomiso sin condena. En el marco de un proceso penal pueden decomisarse bienes de lavado de activos, siempre y cuando se den los requisitos, digamos, que específicamente establece el Código Penal. A su vez, hay ciertas medidas de investigación que van llevando adelante la Fiscalía Especializada, la Procelac, y a su vez, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal pueden pedir colaboración a la Unidad de Información Financiera. Entonces, la UIF empieza a investigar en el marco de una causa penal por expresa disposición del juez interviniente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario o alguien que quiera compartir algo. Bueno, Vanessa, te escuchamos. Quería hacer una consulta en referencia a los montos.
por los cuales las transacciones deben hacerse bancarias. Porque hay gente que, no sé, saca 500.000 pesos, voy, te lo doy en efectivo, te compro el auto, no sé. No digo con agencias oficiales, pero por ahí entre personas, toma, te doy los 500.000, o sea, y no está bancarizado ese dinero. Si eso está bien, qué montos, a partir de cuál... Hay o ciertos no hay montos problema. y sujetos obligados que a partir del cual tienen que pedir distintos tipos de documentación. ¿Para qué? Para no estar investigando una operación de 5.000 pesos, 15.000 pesos, ¿no? Hay ciertos montos que la UIF actualiza periódicamente y a partir de ahí, si bien siempre hay que identificar al cliente, a veces le tenés que pedir el balance y a veces no, según el tipo de cliente y según el tipo de la operación. Pero este sistema de prevención de lavado de activos no llega a un particular que le vende un auto a un particular, sin la intervención de una concesionaria. Si interviene una concesionaria, sí, va a ser un sujeto obligado, y ahí la concesionaria tiene que cumplir con todas las normas UIF. Pero a nivel transacciones, la UIF no tiene la facultad de establecer cuándo una transacción puede ser en efectivo o cuando una transacción puede ser en bancaria, digamos. Hay normas, digamos, hay una norma súper vieja. Sí, no, por ahí hay pero tal vez... no es una facultad de la UIF específica eso. Exacto, tal vez es más igual es acertado, está muy bien lo que vos decís. Pero es más la FIP la que regula eso, y también puede pasar que alguien vaya con, no sé, $300.000 en una concesionaria y en efectivo calle, y la concesionaria diga esto es re sospechoso de lavado, lo reporta. Está claro que lo que dice acá la compañera, lo que dice Vanessa es real, porque es cierto, el dinero no deja rastros, el dinero en efectivo, el dinero billete, no deja rastros, entonces es muy complejo, el tema justamente se termina perdiendo, es decir, también muchas veces se dan operaciones donde, por ejemplo, no sé, una persona jurídica recibe determinado monto y durante el día empleados de esa empresa van y sacan el dinero en efectivo, sacan, no sé, 25.000, que es lo que más se puede sacar a través de ventanilla, o 50.000, sacan 50.000, y después se pierde esa trazabilidad, ¿no? ¿A dónde va ese dinero en efectivo? Por lo cual está bien lo que dice la compañera, pero como dice Mariana, no es competencia de la UIF, tal vez es una competencia más de lo que es AFIP en relación al control de la evasión, o del Banco Central en relación a la competencia que tiene sobre los bancos. Está bien. Digo porque a veces da pie a que sea sospechosa la operación, a sacar así efectivo de distintos lados, y como vos decís, se pierda el trazo. Es muy difícil de rastrear. Pero por eso, acá, como para entender también, el sistema de prevención de lavado pone mucho énfasis en lo que tiene que ver con los sujetos obligados. O sea, acá son los verdaderos protagonistas de poder detectar cuando una operación es inusual, cuando una operación termina siendo sospechosa, y ponerla en conocimiento del organismo competente, que es la Unidad de Información Financiera. Es muy importante eso, y como decía recién Mariana, no es que todos nosotros somos sujetos obligados, sino que lo seremos en relación de estar cumpliendo alguna función que determina el artículo 20 de la 25246. O sea, como para entenderlo, o sea, no habría sistema de prevención de lavado sin los sujetos obligados. Si los sujetos obligados no llevan diligentemente su rol de organismos, digamos, órganos preventores. Exacto, gracias. No. Sí, Diana. ¿Cómo es dijeron que había un formulario de los sujetos obligados para hacer los reportes? ¿Cómo tiene que estar fundamentado ese reporte? El formulario lo tenés que ir rellenando y tiene las condiciones necesarias, y qué pasa si no cumple con esos fundamentos. Hay una parte donde es como digamos, que el sujeto obligado, hay como una parte que es libre, digamos, que es ahí donde se debe dar, como decíamos hace un ratito, se debe explicar cómo es la operatoria. O sea, como decía Mariana, no se puede decir, bueno, no le da el perfil, o vino a la concesionaria y finalmente no hizo la operación. No, bueno, ¿cuándo vino? ¿Con cuánto vino? ¿Qué tipo de operación iba a realizar? Si es que la operación fue tentada.
o quiénes estuvieron involucrados, o sea, toda la información que el sujeto obligado pudo recopilar en relación a esa operación debe ser puesta en conocimiento de la UIF. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo mañana. Mañana tenemos la parte penal. Y vamos a retomar seguramente algunos conceptos, Sí, algunos conceptos. de hoy, de lo que Así vimos que- hoy. Igual lo dejamos acá en el instituto. Yo quisiera hacer una pregunta puntual de un caso que se me ocurre porque de hecho tengo la sospecha de que pasó. No sé si está vinculado con lo penal. ¿La pregunta la puedo hacer ahora o esperamos a la próxima clase? Mañana vamos a hablar de penal. Como Bien. quieran. Sí. Bien, bien, bien. Está bien. O sea, está vinculado más con el tema de la actividad de la UIF, pero con relación a una causa penal, por ejemplo, suponte que existe o existió una causa penal por estafa o dos causas penales por estafa respecto de una persona, ¿no? Sí. Y esa persona utiliza, digamos, o mueve sus fondos o movía sus fondos a través de, digamos, de estas plataformas cripto, ¿no? Y manejando dinero en efectivo, con algún tipo de esquema Ponzi o algo de eso. Sí. ¿Existe la posibilidad de que en el caso de que las causas penales se hayan archivado, que sean reabiertas a solicitud de la UIF? Sí, es medio complejo, porque la UIF debería haber tomado conocimiento, no solo de la operatoria, sino también de la existencia de la causa. O sea, mañana vamos a ver un poquito todo lo que tiene que ver con lo penal, y vamos a ver también que el sistema judicial se le complica también mucho investigar este tipo de delitos, teniendo en cuenta también el abanico de delitos que tiene competencia un juzgado. Entonces, en este caso puntual, se podría, lo que pasa es que la UIF no es que trabajan 250, 280 personas, tiene hoy el organismo, con lo cual no es que anda por los juzgados a ver qué tipo de causas hay como para poder meterse, sino que trabaja justamente, mañana lo vamos a ver, pero trabaja a partir de una solicitud de colaboración que hace el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal, puntualmente en una causa determinada y más como si fuese como un órgano pericial, es decir, determinados puntos, determinadas cuestiones que la UIF en ese caso las responde. Pero no es que se meten todas las causas donde haya presumiblemente lavado de activos. Mañana igual lo... Está bien. Entiendo. Es al revés el funcionamiento de lo que yo estaba planteando, o sea, es a requerimiento. Claro, sí, en sede judicial sí. Claro, porque la UIF es más como un... justamente, O entra a querellar o entra requerimiento. exactamente, o a través de... Sí puede realizar tal vez incluso a través de una querella o a través de la procelar, agarra, digamos, el ROS desde el principio, ¿no es cierto? Eso también puede suceder, pero es muy raro que, porque si vamos a ponernos a pensar, todo dinero proveniente, digamos, de un ilícito, todo dinero proveniente digamos, que no es blanco, es un lavado de activos, en definitiva, cuando se intenta poner dentro del sistema formal, financiero formal. Entonces la UIF tendría, no sé, un montón de trabajo, o sea, prácticamente todo el foro penal. Todo lo que tenga que ver con patrimonial, la UIF tendría competencia para poder querellar. Sin embargo, obviamente se guarda esa facultad de la querella ante delitos muy complejos, ante cuestiones muy complejas, para poner en, digamos, su expertise en el marco de esa causa penal. Bien, entiendo. Gracias. Pero mañana lo vamos a ver igual más en detalle. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado y bueno, mañana nos volvemos a encontrar a las 4.